Gobierno aprueba el Decreto Supremo 5654 y limita descuentos por planilla a servidores públicos y jubilados. Estas son sus determinaciones. Fiscalía apelará medidas sustitutivas para Zúñiga. Médicos ratifican segunda jornada de paro. Gobierno anuncia presentación gradual de paquete de leyes. Microempresarios piden certidumbre ante el dólar flexible. Alcaldía da a conocer la agenda que se va a desarrollar durante el mes de julio en conmemoración de los 217 años de la gesta libertaria de la paz. En el panorama internacional, Cuba sufre tercer apagón general en menos de 10 días. Israel dispuesto a retirarse de 2 zonas en el sur del Líbano. Todas las noticias están en 24 horas. Iniciamos con esta información, preste atención ya que el Gobierno Nacional aprobó el Decreto Supremo número 5654 que limita los descuentos por planilla a servidores públicos y jubilados. Estas son las determinaciones. El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5654 que regula los descuentos, contribuciones y retenciones aplicados por planilla a los sueldos y salarios de servicios públicos a nivel central del Estado, así como las rentas de los jubilados y el Servicio Nacional del Sistema de Reparto. No obstante, la normativa excluye de su aplicación a los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. De acuerdo con el decreto, las entidades públicas únicamente podrían aplicar descuentos por conceptos de aportes de seguridad social a largo plazo, faltas, atrasos y sanciones administrativas, el régimen complementario a impuestos del valor agregado, retenciones judiciales por asistencia familiar y recuperaciones en favor del Estado por cobros indebidos. También el Decreto Supremo 5654 también contempla que las entidades territoriales autónomas podrían dejar sin efecto descuentos por conceptos no previstos en la norma. Sin duda este es un alivio para muchos servidores públicos, pero hay más, ya que en las últimas horas el vocero presidencial José Luis Gálvez ha afirmado que el Decreto Supremo 5654 establece que los aportes de las organizaciones sindicales solo podrán realizarse con la autorización de cada trabajador. Además aseguró que esta medida respeta lo que es la libertad sindical. El gobierno del presidente Rodrigo Paz aprobó un decreto supremo que establece que las instituciones del órgano ejecutivo dejarán de descontar automáticamente los aportes destinados a organizaciones sindicales. Al respecto, el vocero presidencial afirmó que la normativa tiene como objetivo garantizar que cada trabajador decida libremente si desea o no realizar aportes a un sindicato. De que se deje de ser obligatorio una serie de descuentos que les eran gravosos. Y se ha analizado y se ha sacado el decreto supremo que reglamenta cuáles son los descuentos por los cuales el Estado podría colaborar directamente de la planilla. Y lo que hemos hecho es materializarlo en un decreto supremo para que cada uno lo pueda decidir, porque somos profundamente respetuosos de la libertad que tienen los trabajadores de decidir si quieren o no aportar, por ejemplo, a un sindicato. Asimismo, la autoridad descartó que la normativa implique el incumplimiento o la ruptura de los acuerdos alcanzados con los sectores involucrados y aclaró que la medida no acata ni pone en duda la libertad sindical. Esto no achica, no ataca, no está poniendo en duda nada de la libertad sindical. Es más, nos parece que es algo que se tiene que reflexionar al interior de las fuerzas laborales y de sus asociados. Reiteramos que el derecho que tienen los trabajadores a organizarse en sindicatos es absolutamente garantizado y el Estado no va a participar en retener mediante planillas, estos descuentos. Y acerca de este tema, por supuesto, hay repercusiones. Desde La Paz, los maestros rechazan el decreto que elimina los aportes sindicales. Luego de que el gobierno del presidente Rodrigo Paz aprobara un decreto supremo que establece que las instituciones del órgano ejecutivo dejarán de descontar aportes a organizaciones sindicales por plantilla, el magisterio urbano calificó la medida como un golpe bajo y advirtió que las protestas continuarán.
repudiamos y rechazamos este decreto supremo porque reiteramos, lo único que está buscando el gobierno en este momento es desarticular al movimiento obrero, a la clase trabajadora, al magisterio. Es una situación que no vamos a permitir. Está utilizando la misma estrategia que ha utilizado su papá en los años 90. Han eliminado los aportes, en el caso del magisterio, para poder desmovilizarnos. Situación que le decimos que eso no va a surtir efecto. Nosotros con aportes o sin aportes nos vamos a seguir movilizando. Para nosotros es un golpe bajo que, aprovechando el estado de excepción, que indicando de que va a trabajar con la clase trabajadora, se va a respetar nuestro escalafón, etcétera, etcétera, el gobierno esté aprovechando. Para el ex ejecutivo del Magisterio Urbano, José Luis Álvarez, el Decreto Supremo 5654 busca debilitar a los sindicatos, a los que considera como una fuerza opositora al gobierno. Obviamente el objetivo es liquidar el movimiento obrero. Los sindicatos han aparecido por necesidad de los trabajadores para oponerse a la doble, triple explotación por parte de los empresarios y también de su Estado. Creemos que los trabajadores debemos buscar mecanismos para seguir aportando a nuestros sindicatos, porque solo si un sindicato puede autofinanciarse, puede garantizar independencia política, sindical en su funcionamiento. Y acerca del Decreto Supremo 5654, esta vez la ejecutiva del Magisterio Urbano ha rechazado contundentemente este decreto y aseguró que el gobierno nacional busca con esto disolver los sindicatos. Este decreto lo que busca es callar la voz del sindicato, restringir que nosotros podamos como organismos independientes representar las justas demandas de los trabajadores y sobre todo del Magisterio Paceño de La Paz. Nosotros vemos en esto una amenaza del gobierno de querer acabar con el sindicalismo en nuestro país, y ante esta situación nosotros hemos solicitado también a nuestro ente superior, que es la CTV, que se pronuncie, lo cual ya ha hecho, y nosotros como federación también. Queremos aclarar que no vamos a permitir ningún tipo de intromisión a la labor que cumplen los sindicatos en defensa de los derechos laborales. Sí, ya desde la anterior semana, con las declaraciones del ministro de Educación, que de forma irresponsable ha hablado de incorporar profesionales libres al magisterio, nos hemos declarado en estado de emergencia ante este tipo de situaciones que lo que hacen es asusar a nuestros afiliados, ¿no? Deberían ser mucho más responsables en tener los datos exactos de cómo se está dando estos diferentes aspectos de trabajo en los departamentos, porque la realidad de Santa Cruz no es la misma que en el departamento de La Paz. Si bien el crecimiento poblacional que hemos visto en el último censo nos indica que Santa Cruz ha crecido bastante y que por eso debería tener mayor inversión, mayores recursos en educación, La Paz tiene una situación diferente. También desde el sector de los jubilados rechazan el Decreto Supremo número 5654 sobre el congelamiento de los salarios en cuanto al ámbito sindical. Estas fueron las declaraciones. Sorprendido sobre este tema. El gobierno se lo ha agarrado con los dirigentes sindicales y esa es la única solución que está queriendo hacer. Pero yo creo que pasa gestión, ¿ya? Él no va a estar toda la vida. Nosotros lo que estamos viendo es tener una reunión de emergencia para tomar medidas, porque no se puede hacer así. Primero, que se está violando la Constitución Política del Estado. Segundo, la Central Obrera Boliviana como institución es una institución al margen del gobierno, porque se maneja económicamente, su estructura también es orgánica. Y yo lamento lo que está pasando. Mire, después que lo he dejado desde el 2002, vuelvo el 2020, no ha habido renovación de dirigentes, no ha habido. Y ese ha sido un poco de debilitamiento en esta estructura de esta institución. Por esa misma razón está surgiendo problemas. La mala conducción, la línea. Ahora quiero verlos a los revolucionarios, porque cuando venían a los ampliados daban unos discursos donde realmente ellos eran los principales líderes. Yo creo que vamos a analizar este tema.
bueno, acerca de este tema hay más repercusiones y distintas opiniones, críticas y también quienes están a favor. También se ha pronunciado el ex asambleísta Marco Fuentes, quien ha cuestionado que este decreto supremo número 5654 no haya sido antisocializado. A ver, el tema de este decreto tiene que tocarse con pinzas, porque es cierto, y lo decía, los bolivianos tienen la capacidad y el derecho de organizarse en sindicatos, grupos, organizaciones, y tienen todo el derecho de generar sus propias normativas. El Estado, el gobierno, lo que puede hacer en cierta medida es reglamentar, pero no meterse con sus atribuciones y competencias. Efectivamente, hay que ver cómo lo van a tomar las organizaciones sociales. Si esto ven como una especie de intromisión por parte del gobierno, no tengan la menor duda que van a salir a marchar y a protestar. El detalle, reitero, el espíritu debiera ser principalmente el control y la fiscalización de los aportes de los afiliados a cualquier sindicato. Así aporte 1 peso, 2 pesos, esa plata tiene que ser fiscalizada y habrá que encontrar los mecanismos para que esa fiscalización sea real, objetiva, para que el dirigente o la dirigente no se aproveche pues de los aportes de afiliados a cualquier, reitero, a cualquier sindicato, porque en cualquier sindicato efectivamente hay aportes. Esto puede provocar y ha provocado las reacciones de algunas organizaciones sociales y se les entiende porque es como si yo me metiera a la casa de mi vecino a poner orden y a poner, qué sé yo, si algo quisiera imponer, y eso no está bien. El problema es que este gobierno quiere imponer una serie de normativas sin socializar. También se han pronunciado distintas autoridades y exautoridades quienes han cuestionado el decreto supremo número 5654 y piden su revisión. Agradecido por la invitación. Lo que estamos viendo es otro intento más del gobierno para debilitar especialmente lo que viene a ser la capacidad movilizatoria de los sindicatos, ya que cuando estás de alguna forma intentando aplicar determinado tipo de ajustes, especialmente económicos, tienes que velar ya de eso desde un enfoque político, de que las reacciones no sean lo suficientemente grandes como para poder de alguna forma replicar lo que has replicado anteriormente, ¿no? O sea, hemos salido ya de un conflicto de 53 días en el cual sindicatos, en el cual organizaciones sociales que aparentemente estaban debilitadas han mostrado una capacidad de movilización tal que han paralizado un país y con todos los efectos que también han conllevado. Entonces, lo que está velando el gobierno es debilitar los sindicatos de alguna u otra forma a través posiblemente de lo que vendría a ser el debilitamiento de sus estructuras. Y sus estructuras funcionan ya con lo que vendría a ser también estos aportes voluntarios, estas formas de financiamiento que tienen especialmente las bases, las cúpulas especialmente de las organizaciones sindicales. Y entonces está de alguna forma influyendo negativamente sobre este tipo de financiamiento, podemos decir. Ahora, yo creo que es una mirada más estratégica, se quiere debilitar en parte la capacidad de movilización, la capacidad de reacción a través de la influencia negativa, en este caso, hacia la que vendría a ser las dirigencias en sí. Ahora, el otro punto que también me parece importante es ver si es que realmente esto va a afectar o no, si forma parte de alguna política económica concreta, que creo que no necesariamente pasa por ese lugar. Aparentemente el gobierno está tocando algo que posiblemente, con la forma en la cual se están organizando, como funciona actualmente los sindicatos, no necesariamente va a generar una reacción positiva, en el sentido de que vemos que los sindicatos gozan de determinado tipo de reconocimiento, especialmente en relación a lo que vendría a ser la independencia sindical. ¿Hasta qué punto está vulnerando el gobierno de paz todo lo que vendría a ser la dirigencia, la independencia sindical? Entonces ahí estaría otra cuestión, y eso recién lo vamos a ver, las reacciones se van a ir ensablando y también todo lo que vendría a ser las repercusiones esas próximas horas. Bien, estimado Guido, también ha habido un descontento, de conformidad. ¿Por qué genera esto polémica? Primero, porque son los más afectados, son los jubilados, las organizaciones sindicales, la Central Obrera Boliviana y los trabajadores del sector público. Los críticos han señalado que este congelamiento podría reducir el poder adquisitivo de los trabajadores, en que habría inflación y un aumento de costo de vida. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo evalúas? En realidad, habría que diferenciar muy bien lo que vendría a ser el efecto y
y en la esfera donde está esta radio de acción, en todo caso, a quiénes va a afectar lo que vendría a ser ese decreto. Aparentemente van a ser mayormente actores públicos, no necesariamente de la Bolivia informal, que prácticamente son los sindicatos más grandes y poderosos a nivel del país. Posiblemente también ahí no se ha influido gran parte de lo que vendría a ser el sector campesino, también los gremiales, los sectores cooperativistas, los sectores que se dedican a otro tipo de rubros y que no necesariamente dependen en cuanto a sus ingresos a lo que vendría a ser el flujo especialmente de dinero del Estado central. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión bastante delimitante. Lo que hemos visto en pasadas gestiones, especialmente en el gobierno del MAS, veíamos a gran parte de esos sectores, ya sean los maestros o los médicos, que de alguna forma demostraban su descontento periódico, que siempre buscaban algún tipo de beneficios salariales, podemos decir. Lo hemos visto últimamente también, que especialmente con el sector de los maestros, y que de alguna forma implica esa búsqueda especialmente del aumento salarial, que en momentos en los que estamos, ya es una demanda unánime, especialmente de esos sectores formales asalariados, pero ¿hasta qué punto ese tipo de efecto que ataca especialmente a lo que vendría a ser las direcciones dirigenciales, reducirán esta demanda de aumento salarial? Posiblemente hay un cálculo en ese sentido. La verdad, hay que ver cómo va a ser la capacidad de reacción, porque no estamos hablando solamente de sectores informales. Prácticamente los sectores informales son la mayoría de este país, de nuestro país, forman parte también de la base de lo que va a ser la economía, sobre la cual va a recaer gran parte de lo que van a ser los ajustes económicos, pero esto no necesariamente es similar en los sectores públicos, en todo caso, ya sean profesores, ya sea parte de esa bolilla formal asalariada y que dependen de gran parte del Estado, podemos decir. Entonces, no veo que haya una capacidad de articulación tal como lo hemos visto en los 53 días de movilización, pero eso sí, yo creo que va a haber una disputa al interior de algunas organizaciones sociales, como hemos visto, ya ha empezado a haber algún tipo de descabrajamiento. Por ejemplo, podemos hablar en cuanto a esta unidad monolítica, discursiva, esta unidad monolítica que, por ejemplo, lo tenían en parte los maestros. Entonces, el gobierno está viendo esta posibilidad de poder, de alguna forma, generar otro tipo de movimientos al interior de los sindicatos que puedan ser más afines a lo que vendría a ser estas medidas que puedan emplearse a futuro. En otras palabras, que tengan más conformidad con las próximas medidas que va a tener el gobierno. Cambiamos ahora completamente el rumbo de la información. Hablamos de temas de justicia en el país tras darse a conocer que el ex general del Ejército, Juan José Zúñiga, se habría beneficiado de una detención domiciliaria tras la sonada militar de la gestión 2024. Esta vez la Fiscalía ha indicado que va a apelar las medidas sustitutivas para Zúñiga. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público apelará a la decisión judicial de otorgar medidas sustitutivas al excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, dentro del proceso por el denominado caso Toma Militar. En pasadas jornadas, Zúñiga fue beneficiado con medidas sustitutivas mientras continúa el proceso investigativo y el desarrollo del juicio por los hechos ocurridos en la Plaza Murillo. Es importante mencionar que ese proceso penal, tanto el señor Zúñiga como otros, se encuentran acusados. ¿Qué quiere decir? Estamos ya en la antesala de un juicio oral. Todos los acusados van a ir a un tribunal. Paralelamente a ello, el tribunal, la autoridad jurisdiccional, ha determinado otorgar la cesación a la detención preventiva para el señor Zúñiga. Nosotros, si bien no coincidimos en que se le conceda, respetamos las decisiones judiciales. Fruto de ello, y dentro del marco del procedimiento penal, hemos apelado. Ahora vamos a esperar que una sala penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz pueda escuchar los alegatos del Ministerio Público y considerar la petición que estamos realizando. Por el momento él ha sido beneficiado con una cesación, seguramente cumplirá las mismas y nosotros como Ministerio Público vamos a ir a la apelación ante una sala penal. Dentro del proceso por la asonada militar en junio del 2024, la audiencia de Juan José Zúñiga ingresó este martes a un nuevo cuarto intermedio y se reanudará este miércoles. Bueno,
y a propósito de este tema, también ha emitido declaraciones en las últimas horas el senador de Libre, José Manuel Ormachea, quien ha defendido la postura del presunto autogolpe tras los sucesos del pasado 26 de junio de 2024 durante el gobierno de Luis Arce Catacora, y ha referido también que ameritaría un juicio de responsabilidades para el exmandatario Luis Arce y también sus ministros en esa gestión. El que tiene que responder es Zúñiga, definitivamente. Zúñiga, nosotros estamos convencidos y ya hemos sacado una declaración camaral desde la Cámara de Senadores a partir de un informe que ya se ha hecho conocer desde la legislatura pasada sobre los hechos que han acaecido el 26 de junio del 2024 y que claramente nosotros damos cuenta, y es una primera posición institucional desde el nivel central del Estado, desde el órgano ejecutivo, de que esto se ha tratado de un autogolpe. Esto ha sido un autogolpe claramente y que nosotros no vamos a permitir que esto vuelva a ocurrir. Zúñiga, nosotros estamos convencidos de que ha tenido que ver con ese autogolpe, que ha recibido órdenes y que muy probablemente ha complotado para que ese autogolpe se haga una realidad. Es por eso que implicados desde el gobierno nacional de la época de Luis Arce Catacora son muchos, su gabinete de ministros, todos y cada uno tienen que responder, y lo más probable es que después de los procesos que se vayan a desarrollar por parte del Ministerio Público que va a investigar, comiencen los juicios de responsabilidades para tanto Luis Arce Catacora como para su gabinete de ministros. Por su parte, la diputada Catherine Pinto del Partido Demócrata Cristiano ha pedido que no solo se investigue a los militares, sino también a los políticos en torno a este caso del supuesto intento de golpe del pasado 2024. Los actores solamente han investigado a los militares y ahora tiene que aperturarse esta investigación a los actores políticos, empezando del expresidente Arce, Edmundo Novillo, que era ministro de Defensa, Castillo, que era el ministro de Gobierno, Marianela Prada, que estaba muy cercana al gobierno, y muchos otros políticos que saben de lo que ha pasado en ese bochornoso hecho para Bolivia. Entonces, esta investigación se tiene que ampliar y ellos no tienen que ir en calidad de testigo. Pero hay que destacar algo, se ha acabado el terrorismo judicial. Ahora se ha demostrado que la justicia es independiente y no está siendo atosigada por el poder central, el poder ejecutivo. Y por eso imagino que le han dado la detención domiciliaria al general Zúñiga. Mas, sin embargo, todo lo que declare nos va a servir para dar con la verdad histórica de los hechos, y los bolivianos necesitamos saber qué es lo que ha pasado en este autogolpe de Estado, que ha sido una escena muy vergonzosa para los bolivianos, pero todos, no solamente los militares, sino acá también tienen que ser investigados los políticos de esa época. ¿Se ha intentado politizar a las Fuerzas Armadas en esta zona militar? Exactamente, se ha intentado politizar y usar a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas en ese momento para poder levantar su popularidad. Y eso no se puede hacer y no se puede repetir en este. Hay diferentes pronunciamientos respecto a este tema. También el diputado Rolando Pacheco ha expresado que con el caso del intento de golpe de Estado en el país, los bolivianos quedamos mal a nivel internacional y pide que exista una investigación exhaustiva. Todos los bolivianos queremos que se llegue a la verdad de los hechos, el cual este caso está conmocionado a los bolivianos y a nivel internacional prácticamente hemos quedado en vergüenza. Creemos de que se tiene que hacer una investigación minuciosa. El señor Zúñiga tiene mucha información relacionada al anterior gobierno y esperemos que lo diga, se investigue y se esclarezca. Eso es lo que pedimos los bolivianos y también mi persona en calidad de diputado, del cual estamos haciendo seguimiento, el cual tiene que salir toda la verdad a la luz. Dejaron en vergüenza a todo los militares, el Ministerio de Defensa y demás, ¿no? Tiene que haber una sanción drástica. Aquí ocuparon dinero, ocuparon las Fuerzas Armadas y prácticamente una vergüenza internacional, ¿no? Yo como diputado nosotros pedimos que se esclarezca
y que todas las personas que han participado, ministro, viceministro, comandante, paguen con la cárcel y de la misma forma sean sancionados como corresponde la Constitución y la ley vigente. Ellos tienen que responder ante la justicia con todo el peso de la ley. ¿Cómo puede ser posible que se estén ocupando nuestras Fuerzas Armadas para hacer un show? Esperemos que se siente un precedente y mano dura en esta investigación. Cambiamos de tema, hablamos de la crisis en el sector de la salud en Bolivia. Al respecto, los médicos en las últimas horas han ratificado la segunda jornada de paro. Por segunda jornada consecutiva, el Consejo Médico Nacional ratificó el paro nacional al denunciar que el gobierno central aún no regularizó el pago de salarios al personal de salud. La medida contempla en la suspensión de atención en consulta externa. Sin embargo, se garantiza la atención de los servicios de emergencia, las cirugías de urgencia y los tratamientos para pacientes con cáncer. Existe un compromiso de la señora ministra en el cual pues ese comunicado dice que se cancelará en su totalidad a todos los profesionales en salud hasta este día lunes. Pues el relevamiento de los datos que hemos tenido es que a algunos se le ha cancelado y no a todos. Por lo tanto, las medidas van a continuar en cada uno de los hospitales a nivel nacional. La atención de la emergencia se va a reforzar. No se descuidará la atención de los pacientes con cáncer, ni los que tienen insuficiencia renal, ni la atención de las cirugías de emergencia. Se suspenderá la atención de la consulta externa. Cada uno de los departamentos la atención supera las 20.000 personas. Estamos hablando de cada uno de los departamentos, porque no olvidemos que Santa Cruz tiene más de 5 hospitales de tercer nivel. Entre tanto, desde el gobierno central, por medio del Ministerio de Salud, informaron que los desembolsos no se efectuaron debido a errores y demoras administrativas en las planillas. Y ante este panorama, desde los centros de hemodiálisis y los pacientes renales se han declarado en emergencia. Han empezado a sostener a más del 85% de la población de enfermos renales. Es decir, que de cada 100 pacientes que tenemos, 85 están en centros privados. Y trabajamos con un compromiso y sin haber descontinuado en ningún momento medicación o sesión a nuestros pacientes. En la época de la pandemia, hemos salido adelante con nuestros pacientes. Las situaciones críticas políticas y sociales que han sucedido en nuestro país han sido lo propio. No crean que hemos agotado la vía de la comunicación con el Ministerio. Un sinfín de cartas, pero ninguna respuesta efectiva. A la única respuesta escrita hemos tenido una circular bastante coercitiva, prácticamente recordándonos la parte legal, que si llegáramos nosotros a suspender el tratamiento dialítico de los pacientes, nosotros iríamos a alguna situación de ajuste legal. ¿Listo? Sin embargo, es el gobierno, el ministerio, que no ha previsto el desembolso hace 7 meses a algunas unidades y algunas otras hasta 9 meses. Estamos en una situación de agotamiento de recursos, agotamiento de nuestra capacidad de sostener ese tratamiento. Tienen que ser atendidos en horas. Nada más ustedes tienen que pensar que los pacientes se conectan cada 72 horas a una máquina para seguir viviendo. Entonces tienen una reserva de 72 horas. Primera pausa en esta entrega informativa de Palenque TV. Al retornar vamos a hablar de temas que tienen que ver con la economía en el país y el paquete de leyes que el país está esperando. Ya volvemos con esta información y más. ¿Por Entel? Sí, y con Entel es para todos. Ya está lista la comida. ¿Y el partido? Sí, yo me encargo del partido. ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Vamos! El mundial es para todos y lo vives a donde vayas. Fútbol sin límites, solo con Entel. Retornamos
Regresamos con más información aquí en el Noticiero 24 Horas. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con las noticias, ya que el Gobierno Nacional ha anunciado en las últimas horas la presentación gradual del paquete de leyes. Estas fueron las declaraciones del vocero presidencial. Nosotros comprendemos que Bolivia tiene grandes desafíos que nos conciernen a todos los bolivianos, y la posición de nuestro gobierno es que hoy necesitamos trabajar con todas las fuerzas políticas que tienen representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y lo vamos a hacer de manera coordinada. Esto no inhibe de que algunos actores políticos y algunas autoridades electas aún tuvieran una lectura distinta de la realidad con nosotros. Es un ejercicio democrático, pero enfatizamos en la necesidad de construir de manera muy amplia un gran acuerdo nacional, porque en ese camino, ese gran acuerdo nacional debe materializar una agenda que tiene que ver con una serie de leyes que ya las hemos mencionado y que abarcan hidrocarburos, minería, electricidad, inversiones, economía verde, emprendedores. También hay que ver el tema de la ley electoral, justicia, seguridad nacional, la reducción del Estado, en fin, temas también del abordaje de las autonomías, y como verán, abarca un amplio espectro que hace a las reformas del Estado. En eso estamos trabajando y vamos a consensuar con el pueblo boliviano, vamos a socializar las leyes, pero se aprueban en la Asamblea Legislativa. A propósito de esta noticia, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, ha informado que las normas ya fueron elaboradas. Sin embargo, el paquete de leyes del gobierno aún no fue enviado a la Asamblea Legislativa. No se ha enviado todavía, hay un procedimiento que se debe cumplir. Todos los proyectos o anteproyectos de ley deben pasar por CONAPES, deben pasar por el análisis jurídico y técnico de UDAPE y recién se remiten al gabinete. Nosotros vamos a darle toda la consistencia técnica y jurídica a cada una de las leyes, y después hay un proceso que es más complejo, que es la consistencia política, y esta se la realiza ya con la Asamblea en el proceso de socialización de las mismas. ¿Es falso entonces de las 10 leyes que se habría enviado? No, las leyes están listas, se han elaborado, pero tienen que pasar este proceso institucional. La única que hemos considerado en CONAPES hasta ahora es la ley de electricidad. Vamos a hacer lo mismo con la ley de energías alternativas, con la ley de hidrocarburos, con la ley de inversiones y así sucesivamente. Y lo que estamos coordinando, y para eso tuvimos una reunión con los parlamentarios el viernes pasado, es la consistencia política, que básicamente es todo el proceso de socialización que tenemos que hacer conjuntamente con la Asamblea. Los tiempos que se van a tener, mucho se cuestiona una aparente demora, por favor. No, los tiempos se han retrasado evidentemente por todos los conflictos que hemos vivido en estos 53 días, pero hoy es la prioridad que tenemos y vamos a trabajar sobre ella inmediatamente. A propósito de este tema, Ana Crispín, quien es senadora del Partido Demócrata Cristiano, criticó al gobierno nacional por no entregar el paquete de leyes y evitar debatir el tema del presupuesto general del Estado. Bueno, antes, en las viejas prácticas negativas de gestiones anteriores, se veía dar a conocer las leyes a última hora, 24 horas faltando, como ha pasado con la ley de estado de excepción. Imagino que en el transcurso de estos días hemos podido notar de que no ha llegado ninguna ley a la comisión, mucho menos a los que estamos trabajando constantemente, pero hemos podido ver que cada ley que se vaya a trabajar, lo va a trabajar con los legisladores, diría yo, con aquellos legisladores levantamanos que no cuestionan y no dicen nada. Entonces nosotros estamos acá como senadores y diputados, muchos de nosotros hemos manifestado, hemos cuestionado algunas leyes y eso ha originado de que solamente tenga que trabajar con los senadores y diputados levantamanos, no así con quienes quieren debatir cada artículo, que tienen que cuestionar cada crédito, porque no todo está bien. Durante este tiempo hemos cuestionado y esto ha originado quizás de que solo se trabaje con ellos.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Departamental de La Paz, Rufo Calle, aseguró que el paquete de leyes del gobierno que habría anunciado hace unos meses atrás debe ser antes analizado y socializado por la población boliviana antes de llegar a la Asamblea Legislativa. Discutir el tema económico, social, político de nuestro país, obviamente como Departamento de La Paz nosotros tenemos que encabezar. Presidente, en ese marco, ¿qué tan importante es también de que se pueda hablar sobre el paquete de leyes y anunciado por el gobierno nacional, ¿no? Estos proyectos que serían importantes también de una vez Bueno, tratar. desconozco hasta el momento qué proyectos se está lanzando el gobierno nacional. Esperemos que sea beneficioso para las 20 provincias, para la ciudad de La Paz, para la ciudad de Alto. Esperemos que sean proyectos que nos integran a nosotros, beneficien sobre todo al Departamento de La Paz. Sería consensuar de todos los sectores sociales. Yo creo que en tiempos electorales se ha ofrecido mucho al Departamento de La Paz y por eso que el Departamento de La Paz ha dado su voto, entonces tiene que devolver, ¿no? En proyectos, programas, proyectos que beneficien al Departamento de La Paz, sobre todo a las 20 provincias. Que sea rechazado sí, previamente no tiene que conocer la sociedad civil, porque caso contrario va a tener problemas, ¿no? Por lo tanto, recomendamos nosotros al presidente que puede bajar antes posible, ¿no? A las organizaciones sociales, a las asambleas legislativas departamental, los consejos municipales, pueden tener conocimiento de lo que está pretendiendo reactivar la economía, sobre todo para el Departamento de La Paz. En otra noticia, desde la Asamblea Departamental de Santa Cruz exigen una distribución del 50-50 de los recursos. Aquí los detalles. Sabemos que la situación actual no es la mejor, vivimos constantemente y diariamente hundidos en una crisis económica, hundidos en una crisis social, hundidos en una crisis política y ahora esta situación que lamentablemente no vemos una transformación real de este nuevo gobierno. Y en ese sentido la propuesta que se ha lanzado desde el gobierno departamental de Santa Cruz, que ha sido una iniciativa de nuestro gobernador y que la Asamblea también ha venido trabajando y por supuesto apuesta para que se viabilice de una vez el 50-50, al menos el 50-50 que nosotros proponemos, porque el que propuso el gobierno en campaña no lo conocemos hasta la fecha, no se establecieron las mesas de trabajo y nosotros estamos yendo con una propuesta de departamentalización prácticamente de los tributos, iniciando con el tercero que menos se percibe, que es el IT, porque esto ayudaría prácticamente a que la gobernación reciba recursos que necesitamos, por supuesto, para poder responder en temas de salud, en temas de mantenimientos de carretera y todas las necesidades básicas que necesitan los cruceños. La verdad que sería un paso muy importante si este proyecto de ley logra ser consensuado, tratado. Continuamos con la información en cuanto a la economía del país, ya que desde el sector de CONAMIPE están pidiendo certidumbre ante el dólar flexible. Volvemos a estar en estado de emergencia. Esta flexibilización del dólar ha hecho que las unidades productivas permanezcan ya ahora realmente paralizadas. El dólar va subiendo día a día. Hemos empezado con 9.73. Ahora, el día de hoy está cotizado a 10.50. Eso hace de que nuestros insumos vayan subiendo y lamentablemente los importadores están haciendo lo que les da la gana. Ellos ya tenían todos nuestros insumos hace varios meses, pero lamentablemente ellos nos cotizan a diario a la cotización oficial que está el dólar. Y eso hace que nuestros precios no puedan ser competitivos. Nosotros nos encontramos en estado de emergencia. Eso ya se está evaluando en una reunión que hemos tenido la anterior semana. Muchos compañeros han decidido cerrar sus unidades productivas y buscar mejores días en vecinos países, ¿no? Ya que en La Paz, aquí en Bolivia, el gobierno no se está ocupando del sector de la micro y pequeña empresa, más está pensando en empresas grandes que en la micro y pequeña. También se han pronunciado desde CONADE quienes atribuyen el alza del dólar a la falta de liquidez y piden facilitar las inversiones. La cotización del dólar en el mercado boliviano hay que considerarlo desde el punto de vista como cualquier otro producto. Si en el mercado hay muchos dólares, el precio del dólar en bolivianos va a bajar.
Y si hay pocos dólares, va a subir. Lo que tenemos ahora es que el dólar está subiendo porque muy pocos dólares ingresan a la economía boliviana. Antes el precio del dólar era bajo, ¿por qué? Porque el Estado exportaba gas. Exportábamos más de 6.000 millones de dólares en gas y por lo tanto esos dólares ingresaban al país. Ahora el país está exportando alrededor de 1.000 millones de dólares en gas, por eso hay pocos dólares. Entonces lo que se tiene que hacer ahora es un cambio de política económica para que vengan dólares frescos. ¿Y de dónde vienen los dólares frescos? Nuevos dólares de la inversión. Pero no van a venir dólares de la inversión si nosotros no cambiamos o modificamos la constitución política del Estado, las leyes de hidrocarburos, minería, inversiones y electricidad. Por eso la tarea pendiente que ahora tiene el gobierno central y el Parlamento es que se presenten estos proyectos de ley y se aprueben a la brevedad posible. Y desde la Cámara Nacional de Comercio impulsan el Foro Económico y la Feria para reactivar lo que es la economía de La Paz. Aquí los detalles. Claro que sí, se acaba de firmar un acuerdo de colaboración con la UCPP. Este convenio lo que va a hacer es de que podamos trabajar de manera conjunta en lo que viene del tiempo. Y precisamente una muestra de lo que vamos a comenzar a trabajar de manera conjunta son estos dos eventos que vamos a tener. El Foro Económico, que es un foro más académico, ¿no? Más de información, que es solamente un día, que se va a llevar a cabo el 4 de agosto. Y la feria Impulsa la Paz. Impulsa la Paz es una feria de reactivación, de reinversión y de desarrollo de los empresarios. Esta feria, el concepto es de que les sea muy barato, si es que no gratuito, a los empresarios participar precisamente de esta feria. Sabemos cuán golpeado ha sido el empresariado en estos prácticamente 2 meses de inactividad, no solamente en La Paz, sino en el país entero. Entonces, lo que quiere hacer la Cámara Nacional de Comercio, y por eso saludamos el apoyo del sector público, es darle un espacio donde ellos puedan desarrollar sus negocios, puedan vender, puedan reactivar su economía, precisamente apoyándolos con costos bajísimos o prácticamente nulos de participación en una feria. Y desde el sector privado también se ha pronunciado el presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz. Estamos hablando de José Iriarte, quien se ha referido a los pedidos que está realizando este sector al gobierno nacional para impulsar lo que es la economía y la producción. Y evitar que nuevos bloqueos vuelvan a surgir. Facilidades tributarias y un crédito productivo accesible. A la Gobernación de La Paz, impulsar una agenda departamental para una reactivación productiva que se pueda crear y se pueda normar la inversión privada y alianzas público-privadas, y también necesitamos financiamientos y garantías. Y a los gobiernos municipales, en este tiempo lo que pedimos es reducir multas, intereses o facilitar planes de pago en todo lo que significa licencias de funcionamiento, patentes y otras que se pagan, y la simplificación de trámites, así como mejorar la infraestructura urbana. ¿Y ahora dónde estamos? Ya sabemos cómo se encuentra la economía paceña, pero ¿está preparada para recuperarse? Del conflicto a la reactivación, ¿tenemos las condiciones? Es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué necesitamos para despegar? La Paz necesita decisiones que impulsen producción, inversión y empleo. Para eso necesitamos incentivos a la inversión, infraestructura y logística, acceso a combustibles, seguridad jurídica, financiamiento productivo, simplificación de trámites y articulación público-privada. Cambiamos de información, hablamos de justicia en el país, temas que también están ligados al ámbito político. En las últimas horas, el fiscal general del Estado ha ratificado la acusación y la orden de aprehensión en contra del expresidente Evo Morales. Esto por el caso Trata, y también ha anunciado que rechazan la solicitud de Saraí Vargas de levantar la acusación. No, con relación al tema de Evo Morales, está abierto el proceso, está acusado el señor y el mandamiento de aprehensión se encuentra vigente y es la policía quien tiene que ejecutar. Se ha rechazado el memorial de solicitud de la víctima en el cual retira la acusación, cuidado,
o pide que se retire la acusación. Es importante mencionar de que conforme a procedimiento, la comisión sugirió rechazar dicha solicitud y el fiscal departamental ratificó, razón por la cual la acusación formal continúa vigente y estamos a la espera de que un tribunal que ya tiene radicatoria pueda instalar el juicio oral en contra del señor Morales, y así también reitero, la orden de aprehensión está vigente y es trabajo netamente de la policía boliviana el poder ejecutarla. Están trabajando en ello, y el fiscal, el caso está radicado en Santa Cruz por el tema de los bloqueos. Breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar de la crisis del combustible en el país. ¿Continúa o no? Los detalles al volver y más. ¿Por Entel? Sí, y con Entel es para todos. Ya está lista la comida. ¿Y el partido? Sí, yo me encargo del partido. ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Vamos! El Mundial es para todos y lo vives a donde vayas. Fútbol sin límites, solo con Entel. Seguimos con las noticias a través de Palenque TV. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Vamos a hablar del tema del combustible en el país, ya que el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, ha señalado que la distribución del diésel se irá normalizando la próxima semana. En torno a la gasolina, ha mencionado que la situación ya ha mejorado. Los adicionales ya se va a ir normalizando en el transcurso de los siguientes días. Presidente. Igual con la gasolina estamos mejor, estamos ya construyendo saldos en las plantas. Evidentemente la logística es una logística compleja la que tiene Bolivia, porque venimos desde puertos lejanos, pero ya construyendo estos volúmenes en las plantas de almacenamiento vamos asegurando de que la provisión sea regular, ¿no? Eso sí lo vamos a ver, yo creo que ya la siguiente semana, ya que se termine la revisión del informe final, ya tengamos esto concluido y vamos a justamente hacer lo que establece primero la norma, que es publicarlo para que sea de conocimiento público, y después junto con el ministro haremos una conferencia de prensa para explicarlo, explicar el informe y explicar también el conjunto de acciones que se tienen que tomar para revertir la situación de las reservas del país. Estamos trabajando, claro, de manera conjunta con el ministro, hablamos todos los días, él está muy preocupado y está muy insistente en que vayamos cumpliendo los compromisos. La logística ya se ha ido normalizando, ¿no? Y esto ya nos permite obviamente ir construyendo estos volúmenes adicionales que necesita el mercado en el caso de diésel, que son los que nos van a permitir ir resolviendo el tema de las colas, como digo, en los siguientes días. Al respecto también se ha pronunciado el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, quien ha informado que se ha reunido ya con el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, y ha coordinado acciones para reducir las filas de diésel que aún se registran, sobre todo en el eje troncal del país. No hay recursos, está llegando el diésel, no es que no está llegando. El problema es que como están trayendo también los privados con el nuevo decreto que se ha sacado, todos tienen que hacer los chequeos de los procedimientos que tenemos de calidad, entonces se demora un poco más, pero eso es, no. ¿Cuándo llegaría? ¿Abastecimiento de buena calidad? Ya han llegado. No, la calidad 100%, la calidad, no tengo exactamente. La calidad sí, y el abastecimiento también. El presidente Daroca firmó un convenio hace una semana con ellos y esperamos que ese convenio se cumpla. Tengo entendido que sí, eso está sucediendo. He hablado con el presidente Daroca, hoy hemos tenido una reunión y le hemos dicho que es una prioridad del presidente Paz Pereira que este tema se solucione a la brevedad posible y esperamos que lo haga. Tenemos entendido que está llegando más diésel. El problema es que nos han parado 53 días de la patria y es complicado volver a llenar los tanques con todos los procedimientos que tenemos que son más rigurosos que con anterioridad, pero tiene que haber suministro. Vamos a hablar nuevamente con el presidente Daroca para ver en qué anda
ese tema, pero él nos ha indicado que, como pueden ver, las colas acá en La Paz no son tan problemáticas, sí, en el interior, en Santa Cruz, pero también nos ha dado a conocer el presidente de Aroca que han disminuido considerablemente las filas. No, fin de mes es un tema que lo que sacó el vicepresidente de Yacimientos, no sé de dónde sacó fin de mes, no es así, no debería ser así. Desde el sector del transporte público se ha informado que las largas filas en los surtidores han retornado, asegurando que sus afiliados deben pernoctar de 2 a 3 días para proveerse de combustible. Molestos nosotros como dirigentes, cansados, agotados de reclamar por los medios de comunicación, mandando notas a nuestra federación, reclamando a la confederación que de una vez tomemos algún tipo de medida, porque el transporte está siendo duramente golpeado hasta el día de hoy. Los compañeros están durmiendo 3 noches, no pueden trabajar, han sido coartados de su derecho a trabajar porque no hay combustible. Mucha gente del transporte está migrando a otros países. Hay muchas notas solicitando permiso y están viajando muchos ciudadanos abandonando a sus familias por una irresponsabilidad de algunas autoridades que no han estado a la altura de buscar soluciones definitivas al tema del combustible. El tema de que se ha congelado, por ejemplo, el precio, no es una solución definitiva. Lo que nosotros queremos es combustible para trabajar de manera normal. Estamos a una semana de retorno a clases. ¿Quiénes van a ser afectados? Es la población, los niños que tienen que ir a sus unidades educativas. El retorno a clases no se garantiza porque no es de normal el tema del diésel, entonces estamos coartados para poder trabajar nosotros. Hasta el día de hoy no hay una solución definitiva al tema del combustible, al tema del diésel, que seguimos sufriendo. Estamos trabajando a un 20, 30, 40% de nuestra capacidad. Entonces nos están quitando el pan de cada día, nos están quitando el derecho al trabajo. Molesta ese tipo de actitudes del gobierno central que no ha tenido la capacidad de buscar soluciones. Cambiamos completamente de tema, ya que desde el Tribunal Supremo Electoral han anunciado la renovación del padrón electoral y avanzan hacia las próximas elecciones judiciales. Hay que aclararle a la ciudadanía, yo les pido a ustedes, como siempre, porque ustedes son nuestros interlocutores con la ciudadanía. En el proceso de elecciones judiciales, ustedes saben que hay 2 etapas. Una que corresponde netamente al legislativo, que es el tema de la valoración de méritos, selección de precandidatos, y después de que termine esta etapa, recién empieza nuestro trabajo, que es el proceso electoral propiamente dicho. Y la norma establece que para este proceso electoral se requiere 150 días. ¿Y van a empezar los tiempos? Depende de la convocatoria. Por eso yo les pediría que si nosotros necesitamos 150 días más los días que tome el órgano legislativo, ese es el plazo que necesitamos. Y ahí hay que sumarle el tema del presupuesto. Pero hay que recordarle también a la ciudadanía que nosotros tenemos una orden que nos ha establecido la ley, que es tener un nuevo padrón hasta diciembre del 2027, y en eso estamos enfocados. Mes de julio, mes de La Paz, y hay diferentes actividades que se van a desarrollar. Al respecto, el alcalde de La Paz, Cesardo Bayler, se ha referido a la agenda que se va a llevar a cabo durante este mes de julio en conmemoración a los 217 años del aniversario de la gesta libertaria. Así como lo escuchan, en 53 días hemos perdido más de $500 millones. Pero esa pérdida, como somos una ciudad resiliente, como el paceño y la paceña tienen una capacidad de poder superar cualquier adversidad, vamos a recuperar el terreno y vamos a ganarle tiempo al tiempo, y en algún momento nuestra economía estará totalmente reactivada. Hemos desarrollado una agenda que permita que los negocios, que el sector informal, que los mercados, los gremiales pudieran también reactivar efectivamente su economía. Creo que se está logrando ese objetivo, pero también esta agenda tiene el propósito de reactivar el ánimo de todos los ciudadanos paceños, porque hemos estado encerrados, enclaustrados, haciendo fila por combustible, haciendo fila por pollo, haciendo fila por huevos, haciendo fila por nuestros alimentos, y de verdad nos hemos sentido quizás prisioneros de nuestra propia ciudad, y con muchas dificultades en esos momentos tan complicados. Por eso que esta agenda también tiene que ver con la reactivación de ese ánimo que tenemos todos los ciudadanos paceños.
En ese contexto, hemos logrado desarrollar más de 165 actividades programadas para este mes de julio. Y preste atención a la siguiente noticia, ya que el ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Williams Vascope, ha ratificado que el feriado por la efeméride paceña será únicamente este jueves 16 de julio y que el viernes la jornada laboral será normal. Se ha analizado el tema y obviamente también lo consultamos porque es un feriado departamental. Hay un decreto supremo nacional que ya especificó que feriados van a ser con puente y se alargan para el tema de turismo, el movimiento económico, sí, y no está contemplado el 16. Hablamos con el gobernador, tengo entendido este tema de haber visto la viabilidad y los 53 días han afectado. Lo que el sector productivo paceño pide, continuar. Está bien, se respeta el feriado departamental porque no va a ser nacional y que el jueves es el único día feriado departamental, viernes se trabaja, muchos trabajan sábados y domingos. Cambiamos el rumbo de la noticia, ya que en las últimas horas el diputado Israel Mérida ha presentado el proyecto de ley de la norma boliviana de diseño sísmico con el objetivo de evitar futuras desgracias y tragedias en el país. Preste atención. Es una ley marco que va a regir de aquí en adelante todas las construcciones que se vayan a realizar, tanto públicas como privadas, estadios, coliseos, caminos, puentes, hospitales, colegios, edificios, condominios, casas. De aquí en más deben basarse, de aquí en más, una vez aprobada la ley, lógicamente, deben basarse en esta norma sísmica, para evitar que en caso de tener algún desastre natural como el que ocurrió hace poquito en Venezuela, tener el menor impacto posible y la menor afectación posible. Ahora, ¿qué pasa con las actividades, con las construcciones que tenemos ahora? ¿Qué se puede hacer por estas construcciones? Dentro parte de la norma está la evaluación de las construcciones existentes. Una vez aprobada la ley, seguramente se creará una comisión para ir a hacer las revisiones, las inspecciones de las construcciones ya edificadas para ver la evaluación si cumple con el requisito. Las que se estén construyendo en ese momento se las fiscalizará para que cumplan la norma y de ahí en más cualquier construcción nueva debe responder esta normativa. La idea es que vayamos a prevenir de cualquier incidencia mayor en caso de registrarse un sismo o un terremoto en el país. ¿Qué pasa si cumplen estas certificaciones? Es que ahí viene ya la parte de la reglamentación que debe ir a través de las alcaldías. Las alcaldías son las encargadas de controlar esto. Si no cumplen, las alcaldías tendrán que generar los mecanismos de control y de multas, en todo caso, o observaciones que puedan generar los municipios, las alcaldías. En otra noticia, el Gobierno Nacional coordina la construcción del Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones en la Ciudad del Alto, misma que se prevé la entrega para la gestión 2029 en el mes de marzo. Aquí los detalles de esta obra. Sí, claro, con mucho gusto. Ya habíamos anunciado esto también al abrir esta conferencia de prensa. La Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos ya está trabajando en lo que es la construcción del Centro Internacional de Convenciones, Exposiciones y Cultura El Alto, el CICEC El Alto. Estamos hablando de un proyecto con una inversión de alrededor de 485 millones de bolivianos. Es la inversión más importante que está realizando el Estado Nacional a través de la Unidad de Coordinación de Proyectos, de Programas y Proyectos en la Ciudad del Alto. Este proyecto ya es una realidad, ya está en ejecución. Es un centro ferial, es un recinto ferial que va a ser, sin lugar a dudas, la puerta de ingreso hacia el occidente del país. Va a generar economía, va a generar turismo, va a generar cultura, porque además tiene muchos espacios, el diseño está tan bien pensado que va a poder funcionar absolutamente todos los días del año, no solamente cuando haya un evento en este importante espacio. Y también, como Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos, ya estamos trabajando en la coordinación binacional con el hermano país del Perú para poder tener también el desarrollo de recintos multipropósitos de frontera en Desaguadero y en Tolacoyo.
Pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar seguimos hablando de la economía en Bolivia y mucha más información. Quédese con nosotros, no se vaya. ¿Por Entel? Sí, y con Entel es para todos. Ya está lista la comida. ¿Y el partido? Sí, yo me encargo del partido. ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Vamos! El Mundial es para todos y lo vives a donde vayas. Fútbol sin límites, solo con Entel. Continuamos con información en Palenque TV, ya que diferentes organizaciones empresariales se han pronunciado afirmando que las medidas económicas aplicadas por el gobierno, como los ajustes al tipo de cambio, la reducción de aranceles y también la importación de combustibles, son positivas, pero insuficientes para frenar la crisis. Tema de dólares. Nosotros hemos venido diciendo una y otra vez que no pueden irse tomando medidas curitas, si quiere, sino que se tiene que tomar una medida estructural de reforma de la economía. Entonces, el haber estructurado algunos decretos como el tipo de cambio del dólar o la reducción de los aranceles, la libre importación de combustibles, son medidas buenas, pero tienen que venir acompañadas de un cambio estructural. En el caso específico de los dólares, deberíamos haber ya tenido un buen colchón de dólares en el mercado para evitar lo que está pasando, que el dólar se nos empiece a disparar. Seguramente han habido bancos que han hecho compras importantes, pero han hecho compras importantes porque se tienen que devolver los dólares a la población, ¿no? Y hay un plan y un proyecto de devolución de dólares, porque todos estamos con los dólares congelados. Y es eso escalonado, ¿no? Y creo que ahora es hasta 5,000 o hasta 8,000 dólares. Y obviamente los bancos necesitan tener los dólares para las devoluciones. Entonces, si no estructuramos y no se trabaja en conjunto y no se habla con los empresarios y con las diferentes asociaciones y diferentes entidades que manejan la economía del país en los diferentes rubros, vamos a salir siempre descalabrados. Cambiamos de tema, ya que el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, ha informado que aún no ha recibido una invitación oficial para la reunión de gobernadores convocada para analizar lo que es la propuesta 50-50. No tengo conocimiento ni la invitación, cuál será el origen, pero ¿en qué consistirá el planteamiento? Nosotros estamos trabajando nuestro propio argumento o nuestro propio criterio sobre cómo se percibe esa versión de políticas de 50-50. No es someternos al gobierno, ni políticamente, ni socialmente, ni económicamente. Más al contrario, el gobierno central libere la economía a los departamentos en lugar de castigar, en lugar de generar más responsabilidades, particularmente económicas, a los municipios, a los departamentos, libera la economía en mayor proporción a nuestros municipios y a nuestros departamentos para programas y proyectos. Bueno, una vez más, no tengo ninguna información todavía sobre esa invitación, convocatoria del señor gobernador de La Paz. Si nos llega la nota de manera oficial, revisaremos, y nosotros ya tenemos casi trabajado en nuestra percepción acerca de 50-50 con ese planteamiento. Si hay que ir, por supuesto que sí, pero mientras no tengamos nada oficializado, no nos podemos adelantar. Información que también tiene que ver con la economía en el país, el representante de la CESUTCB, Tito Flores, ha reportado la afectación de las cosechas a raíz de las heladas. Asimismo, también aseguró que existe un 90% de desabastecimiento de combustible en las áreas rurales. Bueno, en principio agradecer a su medio de comunicación. Mi nombre es Tito Flores, soy representante de la CESUTCB y soy pues del departamento de Oruro, de la provincia del Cercado. Específicamente, lamentablemente este año no ha habido cosecha, porque llegó la helada
cuando estaba brotando la papita. Y luego no ha llovido y estamos, ¿no?, en sequía, en todo el lado occidente. Y estamos así, ¿no? Y creo que más que todo nosotros como agricultores hemos sufrido esa sequía total, ¿no? Yo diría, y ojalá, ¿no?, después de esto que llueva, porque va a ser peor que no haya el agua más. Eso es lo que estamos sufriendo más que todo la área rural, señorita periodista. Sí, casi todo el occidente, yo diría, porque, a ver, lamentablemente, porque digo casi todo, porque en algunos lugarcitos sí ha habido, pero poca producción. Y esto, por ejemplo, también, pues, en el tema de la ciudad afecta. ¿Por qué? Porque la papa que costaba 30, 20 bolivianos la arroba, ahora yo estaba viendo que está a 60, 70, hasta 80 bolivianos. Y creo que esos, siempre no, creo que los campesinos, los agricultores, es pues donde traemos también lo que se dice el alimento a la ciudad. Sí, mira, y esto más, yo digo, señorita periodista, lamentablemente ahora ya está llegando ya la otra vuelta de la época de la siembra, pero nos tropezamos con otro problema. ¿Cuál es esto? Es el combustible. Y hay preocupación en diferentes sectores en el país. Esta vez el alcalde de Caquiaviri ha reportado el incremento del 50% de los pasajes. Esto a raíz de la escasez del combustible. Viviendo una situación crítica, podríamos decir que estamos trabajando a un porcentaje de 80% para el tema del abastecimiento, en el tema de gasolina, lo que es el tema del sector salud, lo que es el tema de mantenimiento de caminos vecinales, lo que es el tema del diésel. Realmente sí tenemos problemas, no podemos comprar directamente, tampoco los surtidores nos quieren vender, ¿no? Entonces tenemos ciertos problemas, pero esperamos de que este problema se pueda resolver de manera inmediata y así no tener problemas como municipios. Esperamos de que realmente pasemos de esta situación tan dura a días importantes, días que realmente se podían venir, pero que sea realmente en favor de nuestros municipios, de nuestro departamento y por supuesto de nuestro país. Ese es otro problema que tenemos dentro de nuestro municipio, como es Caquiaviri. Lamentablemente, a raíz de la subida del combustible, el tema de los pasajes han tenido que subir. Mire que nosotros estamos discutiendo de manera interna juntamente con el sector de transportes, pero también es importante que el gobierno departamental, a través de la Secretaría de Transportes, se pueda discutir este tema de que es una responsabilidad compartida, ¿no? Prácticamente si hablamos de porcentajes 30-40% tranquilamente incrementado, incluso estamos hablando de un 50%, que es realmente bien complicado. Es lo último que acontece en la información en esta jornada. Se lo presentamos aquí en Palenque TV. Lo más rápidamente y puedan tener resultados. ¿Hay responsabilidad de nosotros en el anterior presidente? Bueno, ese es un tema que tiene que justamente determinar la Fiscalía en su investigación. Nosotros hemos venido a dar la información técnica, operativa, con relación a cómo se han ido sucediendo los eventos, desde el punto de vista de mi participación como vicepresidente de operaciones y ahora como presidente de IEPF. ¿Usted qué irregularidades ha encontrado, pero cuando ha asumido este cargo? ¿Ha encontrado alguna irregularidad tal vez? Básicamente eso está ya plasmado en las declaraciones. Como digo, lo que quisiera dejar claro es que esto es en base al espíritu que tenemos de transparencia y de colaboración con la Fiscalía. Muchas gracias. Cambiamos ahora el rumbo de la información, hablamos de temas de salud. Atención, subieron los casos de infecciones respiratorias en el departamento de Cochabamba. Enfermedades respiratorias también se han estado incrementando en un 10 a 15%. Por eso es que esta semana conjuntamente el CEDES y la Dirección Departamental de Educación vamos a hacer un análisis si amerita hacer una ampliación de las vacaciones, pero en caso de volver, obviamente que el horario de invierno no debe cuidar. Pero ya desde la anterior semana hemos implementado las vacunas, tenemos en todos los centros de salud las vacunas suficientes, tanto para influenza como para la cobertura de la vacunación del programa ampliado de inmunización PAI.
Por tanto, pedimos a los papás, por favor, que acudan a los centros de salud para poder completar estas vacunas. El sector más vulnerable son nuestros niños menores de 5 años, nuestros adultos mayores y las personas embarazadas, y además con problemas metabólicos y además con problemas de tipo degenerativo. Es lo último que acontece en la información en esta jornada. Se lo presentamos aquí en Palenque TV. El tema de las vacaciones, por favor. Es así, nosotros cuando hemos firmado convenio con nuestra dirección departamental, el tema del Internet Starlink, hemos hablado de esta situación, de que para que no se puede ampliar, más bien el horario se puede ampliar de que entren un poco más tarde, porque han sido perjudicados nuestros estudiantes con estos conflictos en la ciudad del Alto. Por ese lado, como municipio, no quisiéramos que se amplíe, porque el desayuno escolar va a ser garantizado a partir del lunes, si mañana anuncia el ministro de Educación, ¿no? Estamos prestos como municipio, no queremos que se amplíe, más bien queremos que se amplíe el tiempo, por lo menos poder ser a las 9 de la mañana la entrada, y poder de que nuestros hijos no pierdan más tiempo, no que se hayan perjudicado, porque han sido bastante perjudicados con estos conflictos que se ha llevado en la ciudad del Alto. Decidido este año, en esta vacación invernal, poder hacer mantenimiento 150 baterías sanitarias de diferentes unidades educativas de la ciudad del Alto. Asimismo, un poco nos hemos retrasado de comprar materiales, no nos han podido entregar rápidamente los empresas proveedores, pero sí pasado semana, el día viernes, ya hemos entregado los inodoros, grifos, mochileros, calaminas, canaletas, cementos. Hemos desplazado a diferentes distritos municipales con jefes de educación, en que cada distrito existen. En ese marco, un avance de 30% hasta el día de ayer me informaron, y hasta fin de semana van a trabajar hasta poder concluir, porque ya tienen material para hacer mantenimiento. En ese marco queremos informar, hermanos de medio de comunicación, los 150 baterías sanitarias sí vamos a concluir hasta el día sábado, está previsto. Y ante las bajas temperaturas en La Paz, el sector de los maestros piden ampliar una semana más las vacaciones invernales. La necesidad de la sociedad, nuestros niños, nuestros jóvenes, las escuelas superiores de formación de maestros, ¿no?, donde están nuestros estudiantes, debería tomarse en cuenta por parte del gobierno este intenso frío que estamos sintiendo, que va a desencadenar en los niños resfriados, contagios masivos, que también por precautelar su salud, los padres de familia van a evitar que vayan, ¿verdad?, a las unidades educativas. Debería haber una decisión consensuada y responsable en ese marco por parte del gobierno y también por parte de la departamental, ¿no?, porque estas decisiones se toman a nivel departamental. Ahora, hay otros subsistemas dentro de nosotros que ya han empezado clases. Alternativa y especial ya han comenzado clases. Las escuelas superiores de formación de maestros ya han comenzado clases, ¿no? Entonces, sin tomar en cuenta este factor climático, ellos ingresan a las 7 de la mañana, por ejemplo, los estudiantes de la CC, ellos también son estudiantes y no se les está tomando en cuenta, ¿no? Esperamos que haya una respuesta en favor de la sociedad, ¿no?, y que pueda tomarse en cuenta también que no se vaya a dar una ampliación mayor, ¿no?, que afecte el desarrollo. Y desde los distritos educativos van a definir si se amplían las vacaciones en el departamento de Cochabamba ante este panorama. En cuanto a la ampliación de la vacación invernal, pues hoy y mañana los directores distritales tienen la tarea de recabar la información de los centros de salud y además también el pronóstico del tiempo, vale decir el tsunami, para que se pueda definir la ampliación de una semana más o en su caso, pues reiniciar las clases a partir del próximo lunes. La responsabilidad, de acuerdo a la resolución ministerial, es de cada dirección distrital pueda prever en su distrito la ampliación o no de las vacaciones invernales o descanso pedagógico. Toda vez si hay una ampliación, pues tiene que existir también una reposición de esos días al final de la gestión. Entonces, todo esto tienen que evaluar los directores distritales junto con los representantes de padres de familia, maestros
en base a la información, reitero, de los centros de salud y el pronóstico que se pueda tener de Senami del comportamiento del clima para la próxima semana. Es noticia, sucedió hace instantes, le presentamos la información. Bueno, en realidad el tribunal ha suspendido, ha declarado un cuarto intermedio porque tiene otras actuaciones, otras audiencias. Y entendemos porque el tribunal obviamente tiene una gran carga laboral, pero ha señalado nuevamente para mañana, entonces esperamos continuar mañana a partir de las 8:30 hasta las 10 de la mañana, avanzar en este proceso. ¿Esto pero no implicaría que se tenga que extender un poco más este juicio que estaba contemplado en 3 días? Claro, el tribunal ha señalado para los 3 días con la intención de avanzar, pero como había mencionado, hay otras audiencias con detenidos y eso es lo que nos ha explicado el tribunal, y también no puede dejar de llevar a cabo esos actos. Entonces entendemos que está dentro de las prerrogativas que tiene el tribunal y mañana esperamos avanzar como corresponde, ¿no? Doctor, ¿cuántas personas han podido prestar sus declaraciones? Bueno, hasta la fecha 4 personas han prestado sus declaraciones, faltan 18 personas todavía por declarar. Doctor, ahora mientras tanto, este proceso va a estar en cuarto intermedio hasta mañana. Mañana, ¿qué paso se prevé asumir en este juicio? Bueno, mañana van a continuar las declaraciones de las otras personas que faltan, van a ser interrogadas también por el Ministerio Público, las carteras de Estado, los abogados de la defensa, y eso hasta que concluya la última persona en declarar. Como le decía, son 22, entonces todos tienen que ser escuchados. Y después viene la producción de la prueba, la declaración de testigos, tanto del Ministerio Público, las carteras de Estado, de la defensa, y posteriormente los alegatos, y luego el tribunal tendría que dictar sentencia. Pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar, temas de salud y más información para todos ustedes. Quédense con nosotros.